Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. Estábamos hablando la última vez de ese rey asirio, Asurbanipal, que los expertos lo ven como un rey autodidacta, un rey intelectual, que se interesaba muchísimo por acumular tablillas antiguas, con la información antigua del pasado, y donde quiera que iba con su ejército, robaba las tablillas de esos lugares y las llevaba a su capital, allá en Nínive, y eso le dio una gran sabiduría. Por eso se le ve como el rey intelectual. Creó como una especie de museo de miles de tablillas, y entonces ahí uno ve la importancia, ¿no?, que se le da hoy también por los imperios, algunos países europeos y Estados Unidos, en entrar a otros países, invadir, inmediatamente robarse el tesoro arqueológico. Entonces no son simplemente cosas del pasado, es que eso da poder. Ahí hay una información de razas más avanzadas que actuaron aquí o que están actuando aquí, y así se entiende mejor lo que hay hoy. Como dijo Enki, mirando lo pasado, analizándolo, uno puede decidir y ver, entender lo que está pasando hoy y lo que va a pasar. Entonces, no es solamente recuperar cosas viejas y antiguas, no se trata de eso, es algo más profundo, es un conocimiento. Y este rey Asurbanipal tuvo esa gran sabiduría, hacía como catálogos de tablillas antiguas. Y sigue diciendo Sitchin que aunque los temas de las tablillas acumuladas por Asurbanipal cubrían un amplio rango, lo que se descubrió indica que se le prestó una atención muy especial a la información que tenía que ver con esos seres de Nibiru, los Anunnaki. Entre los textos puramente astronómicos había tablillas que pertenecían a una serie titulada El Día de Bel, el Día del Señor. Bel era uno de esos Anunnaki. A veces a Marduk se le llamaba Bel también ahí en Babilonia. El Día del Señor. Por otra parte, también se consideraban importantes los relatos épicos y las historias relativas a las idas y venidas de los dioses. O sea, se le daba mucha importancia a los relatos que hablaban de las guerras que habían sucedido. Y a la ida, dice, la ida y la venida, o sea, los viajes de estos señores, de esta raza de gente, a su planeta Nibiru, de Nibiru aquí a la Tierra y de la Tierra a Nibiru, se le daba importancia especial a esas tablillas que hablaban de esos dos temas. Dice, a la ida y a las venidas de los dioses, en especial si estas tablillas arrojaban luz sobre los pasos de Nibiru. ¿Cuándo pasaría? ¿Cuándo debería estar en nuestro sistema solar? ¿En qué época? ¿Cómo lo veremos? O sea, ese era un tema que ese tipo de gente, ¿no? La gente de más altura, el rey, sus expertos, astrónomos, sacerdotes, astrónomos, se interesaban. El común del pueblo no vivía como en ese mundo. Por eso era algo estratégico tener la información relativa a esos señores, a esos llamados dioses. Sigue diciendo Sitchin, el texto antiguo Enuma Elis, que es la epopeya de la creación de nuestro sistema solar, de nuestro planeta Tierra, escrito en sumerio antiguo, ¿no? El Enuma Elis, que se leía en varios lugares, en varios países, en distintas épocas, en algunas fiestas, se leía el Enuma Elis, cómo se formó. Eso es una información fundamental que los Anunnaki le dieron al terrestre. Como raza más avanzada, que
que recorrían el sistema solar en sus naves, todos los planetas de nuestro sistema solar, y que incluso el rey Anu decidió hacer de este sistema solar su reinado completo, reinar sobre todos los planetas, sobre la familia del Sol, como decían ellos. Entonces conocían conocen cada planeta del sistema solar como parte de ese reino del rey Anu. Dice, y esa epopeya entonces ellos se la relatan al terrestre porque tienen más conocimiento que nosotros sobre la formación y el origen del sistema solar, cómo su planeta llegó a formar parte de nuestro sistema solar. Toda esa información la dan ellos al terrestre. Y en ese libro, en ese texto, escrito en varias tablillas, llamado el Enuma Elish, o la epopeya de la creación, que contaba cómo un planeta invasor, en este caso Nibiru, se unió al sistema solar para convertirse en Nibiru, en el número 12 de nuestro sistema solar. Se copió, se tradujo ese texto del Enuma Elish y se recopió. Y lo mismo se hizo con los escritos que trataban de la gran inundación, o sea, el gran diluvio universal, que por primera vez los Anunnaki tuvieron esa experiencia, ¿no? Como un planeta entero es inundado por las aguas. Y ellos tuvieron que huir todos a sus naves y mantenerse en el espacio, orbitando el planeta hasta que bajaran las aguas, que no cubrieron todas las montañas del planeta. Porque los mismos Anunnaki dicen, especialmente Enki, que muchos terrestres se salvaron yéndose a las montañas más altas, aquí en América, en los Andes, en Asia también. Y el caso más conocido y más famoso es el caso de ahí de Asia Occidental o del Medio Oriente, que es el caso de que en la Biblia se le llama Noé. Que en el idioma de los sumerios se le llama otro nombre, el Siusudra, Unaspishtim se le llama también en los idiomas más antiguos, que era hijo de Enki con una terrestre, ese tal Noé. Entonces se le prestaba atención a esos dos aspectos, ¿no? Las idas y las venidas de Nibiru, cuándo debería aparecer, los viajes que hacían esas razas de personas de su planeta nuestro, el tema del diluvio. Se recopilaba todo el material que hablase sobre ese acontecimiento de miles de años atrás. También las tablillas que hablaban sobre la epopeya del Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh, ¿no? La epopeya del Atrahasis, ese ataque nuclear que hicieron dos de ellos ahí, en el Mar Muerto y en el espaciopuerto que había en la península del Sinaí, y destruyeron esos dos lugares con armas nucleares. Entonces en la narración, en el texto del Atrahasis se nombra esa situación. Y la epopeya de Gilgamesh, ese rey terrestre, cuya madre era Anunnaki, viviendo aquí en la tierra, que él quería tener una vida larga como la tenía su madre, porque él tenía tres partes de ella. Su padre era un rey terrestre y la madre es Anunnaki. Entonces, él quería tener la vida larga que tenía su madre, de miles de años. Y la madre le dice, para tú tener eso, tú tienes derecho, sí, a tener, él es mi hijo, pero tendrías que viajar a Nibiru, comer el fruto allá en Nibiru, beber el agua de Nibiru y regresar aquí, y eso ahí se produciría entonces una alteración genética que haría que Gilgamesh viviera miles de años y no muriera tan rápido como él vio sus compañeros aquí en la tierra. Esa es la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Dos viajes que hizo, uno al espaciopuerto en el Sinaí y otro viaje a la plataforma de aterrizaje y de lanzamiento que había ahí en Baalbek, lo que hoy es el Líbano. Los dos viajes, a esos dos viajes se le llama la epopeya de Gilgamesh, que se escribió ese texto. Aunque todos parecen formar parte legítimamente de los conocimientos acumulados en una biblioteca real,
Es curioso que todos ellos traten de las distintas apariciones de Nibiru en el pasado. Estos textos de las tablillas que este rey asirio, Asurbanipal, se preocupó tanto en guardar y conservar. Entonces la preocupación final de cuándo pasaría Nibiru, cómo se manifestaría, cómo desde aquí, desde la Tierra, se podría distinguir si es él que estaba en el espacio, el planeta, o si ellos vendrían de nuevo aquí a la Tierra y estarían en medio de los terrestres como era antes. Entonces eran como expectativas que se tenían y ese material escrito en tablillas le daba información, por eso se preocupaban en guardarlo y conservarlo, las tablillas antiguas. Entre los textos puramente astronómicos traducidos e indudablemente estudiados a fondo, estaban los que daban las directrices para la observación de la llegada de Nibiru. O sea, en esas tablillas antiguas se decía, se escribía cómo era posible observar al planeta Nibiru en el firmamento cuando estuviera aquí en el sistema solar. Ven, es información estratégica del pasado, pero que ayudaba a lo de ese tiempo del rey Asurbanipal a descubrir en qué momento debería estar Nibiru en nuestro sistema solar. Por eso es la importancia de acumular ese material que ellos tenían y que sigue teniendo hoy. El Pentágono tiene todo ese material de Sichar y Sitchin guardado. Por eso no es extraño que anden robando todavía arqueología en Medio Oriente, sobre todo en Irak y la invasión a Irak. Precisamente ahí se robaron la sepultura entera de ese rey Gilgamesh que fue encontrada 3 años antes en Irak. Entonces 2 años después lo invade Estados Unidos y no es coincidencia que se metieran inmediatamente en el museo y comenzaron a robarse cosas. Hasta el día de hoy las tienen, no las han devuelto. Y sobre todo eso de la tumba de Gilgamesh. Dice, entre los textos puramente astronómicos traducidos e indudablemente estudiados a fondo, estaban los que daban las directrices para la observación de la llegada de Nibiru y para su reconocimiento en el momento de su aparición. ¿Quién necesitaba esa información? Los sumos sacerdotes astrónomos y el rey, que estaban atentos a esos temas, a esos acontecimientos. ¿Cuándo aparecerá Nibiru? ¿Cómo será posible verlo? ¿Cuáles serán las coordenadas espaciales que debemos tener? Que tenían que tener para observarlo mejor. Hay un texto babilónico, escrito en Babilonia, en la ciudad de Marduk, que retuvo la terminología original sumeria. Fue pasado tomado del relato antiguo sumerio, y dice que mantuvo la terminología, o sea, las palabras originales del texto sumerio, la mantuvo. Ese material que se encontró en Babilonia. Y decía así, planeta del dios Marduk. Marduk es el hijo de Enki, que nació allá, vino aquí a la tierra con su madre y murió ahí en su residencia o templo en Babilonia. Y los sumos sacerdotes de Marduk reinventaron la historia de la epopeya de la creación, y en lugar de colocar el nombre del planeta Nibiru, colocaron a la persona de Marduk como que era el planeta Nibiru, ¿no? Como que era el que había hecho las cosas, que hizo el planeta Nibiru. Y aquí en ese texto dice, planeta del dios Marduk, sobre su aparición, Shulpai, una palabra sumeria, sobre su aparición Shulpai, elevándose 30 grados, Sakmenik, cuando se encuentra en mitad del cielo, Nibiru, o sea, dependiendo de la posición donde se encuentra Nibiru en el espacio, en nuestro sistema solar recibe un nombre distinto. Cuando se encuentra en la mitad,
entre el Sol, girando para alrededor del Sol para irse de nuevo al espacio profundo, según la posición que veían los astrónomos desde aquí. Ese planeta tomaba un nombre. Cuando llegaba a un punto específico se le llamaba el cruce. Ahí está cruzando ya. Entonces ahí se le llamaba el cruce o Nibiru, que es lo mismo. Aunque el primer planeta que se cita, Shulpae, se cree que es Júpiter, pero podría ser Saturno, dice Zecharia Sitchin. El siguiente nombre, Sakhmenich, podría ser simplemente una variante de Júpiter. Pero algunos consideran que es Mercurio. Un texto similar de Nippur, la ciudad que era residencia de Enlil, ahí en Mesopotamia, ese texto fue encontrado ahí, dice un texto similar de Nippur que traducía los nombres planetarios sumerios como un Mampaut. Está en sumerio ese tipo de palabras. Y sigue diciendo Sitchin, Du y Sakhmegar sugería que la llegada de Nibiru sería anunciada por el planeta Saturno. Entonces, ¿qué significa? Que los que observaban desde aquí tenían que observar hacia Saturno, porque por esa cercanía aparecía el planeta Nibiru. Sakhmegar sugería que la llegada de Nibiru sería anunciada por el planeta Saturno y que tras elevarse 30 grados, se trata aquí de coordenadas espaciales que están en esas tablillas antiguas. Entonces los actuales toman ese material para informarse por dónde va a suceder el acontecimiento de la aparición de Nibiru en nuestro sistema solar. Se habla de coordenadas. Tras elevarse 30 grados, se acercaría a Júpiter. Otros textos, por ejemplo, una tablilla conocida como K3124 en el Museo de Londres, afirma que después de pasar junto a Shulpae y Sakhmegar, que yo creo que son Saturno y Júpiter, dice Zecharia Sitchin, no yo, el planeta Marduk entrará en el Sol, es decir, alcanzará el perigeo, el punto más cercano a nuestro Sol, y se convertirá en Nibiru. Ahí va a cruzar el planeta del cruce. Otros textos proporcionan pistas más claras en lo referente al recorrido de Nibiru, así como el marco temporal de su aparición. Dice Zecharia Sitchin, comentando un poco esa parte, dice, los extensos datos astronómicos que se han descubierto atrajeron ya en el siglo XIX y principio del siglo XX el tiempo, la atención y la paciencia de gigantes de la erudición que combinaban brillantemente la asiriología, el estudio de los textos asirios, con el conocimiento de la astronomía. En el primer libro de las Crónicas de la Tierra, estos libros lo escribe Zecharia Sitchin, y en el 12º planeta, también escrito por Sitchin, que ya leímos acá, dice Sitchin, cubrí y utilicé el trabajo y los logros de expertos como Frank Kugler, Ernesto Weisner, Enrique Ebeling, Hermann Ilprecht, Alfred Jeremías, Morris Astro y Albert Scott, entre otros. Sus trabajos se vieron complicados por el hecho de que el mismo Cascabu, una palabra sumeria, o sea que significa cualquier cuerpo celeste, incluidos los planetas, las estrellas fijas y las constelaciones, podía ser un Cascabu, podía tener más de un nombre. También indiqué, dice Sitchin, entonces en ese libro, cuál creía que había sido el defecto fundamental de su trabajo.
todos ellos dieron por hecho que los sumerios, todos estos escritores que hemos mencionado, dieron por hecho que los sumerios y otros pueblos de la antigüedad no habían tenido forma de conocer a simple vista los planetas que podía haber más allá de Saturno. Echaría así sin comentar. El resultado fue que cada vez que un planeta recibía otro nombre distinto a los nombres aceptados de los 7 cascabos, conocidos como el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, se daba por hecho que era otro nombre de alguno de aquellos 7 conocidos, aquellos 7 planetas conocidos. La principal víctima de aquella errónea postura, dice Sitchin, ¿no?, haciéndole un cuestionamiento a las posturas de estos expertos astrónomos, dice, la principal víctima de aquella errónea postura fue Nibiru. Cada vez que se relacionaba a este planeta o a su equivalente babilónico, el planeta Marduk, se daba por hecho que era otro nombre de Júpiter o de Marte, o bien, en algunos casos extremos, incluso de Mercurio. Increíblemente, los astrónomos modernos, afectos al sistema establecido, siguen basando su trabajo en esa suposición de solo 7 planetas. Está criticándose Charya Sitchin a esos llamados expertos, a pesar de las vastas evidencias en contra que demuestran que los sumerios conocían la verdadera forma y composición de nuestro sistema solar, comenzando por el hecho de que les hubieran puesto nombre a los planetas exteriores, de Júpiter hasta Neptuno. En el Enuma Elis, o por la representación de hace 4500 años en la que se puede ver el sistema solar de 12 miembros, de una representación sumeria del sistema solar de hace 4500 años, en la que se puede ver el sistema solar de 12 miembros al completo, con el Sol en el centro, sobre un sello cilíndrico, y está en la tablilla VA243 del Museo de Berlín, en Alemania. Ven cómo Charya Sitchin cita, hace cita para que usted mismo pueda ir allá y confirmar. No habla por hablar, fundamenta lo que dice. O la representación de los 12 símbolos planetarios en los monumentos asirios y babilónicos. Todas esas son pruebas que contradicen lo que pensaban los llamados expertos, ¿no?, europeos y estadounidenses. Entonces hay un texto que dice, otros textos proporcionan pistas más claras en lo referente al recorrido de Nibiru, así como al marco temporal de su aparición. Dice un texto antiguo, desde la estación de Júpiter el planeta pasa hacia el oeste. Eso supone una observación astronómica y unos conocimientos de astronomía también muy profundos. Están siguiendo el camino de Nibiru, por donde pasa. Desde la estación de Júpiter el planeta pasa hacia el oeste. Desde la estación de Júpiter el planeta incrementa su brillantez y en el zodíaco de Cáncer se convertirá en Nibiru. Ahí hace el cruce, ¿no? Viene desde allá, pasa por el Sol aquí, cuando está en el centro prácticamente el Sol ahí se convierte en Nibiru, en el cruce, y sigue y se va otra vez hacia el espacio profundo. Son etapas distintas del camino de Nibiru en el espacio. El gran planeta en su aparición rojo oscuro, hasta los detalles cómo es ese planeta, es rojo oscuro. El mismo que dice Enki en su narrativa, ¿no? Mi planeta es un planeta rojo oscuro. El gran planeta en su aparición rojo oscuro. El cielo divide por la mitad, porque una órbita muy grande como la de un cometa.
La órbita de Nibiru es más grande que todas las órbitas de los planetas de nuestro sistema solar. La abarca a todos. El cielo divide por la mitad cuando se encuentra en Nibiru. Cuando está ahí, en ese paso del Sol, en el perigeo del Sol, más cercano al Sol. Y sigue Sitchin diciendo, tomado en su conjunto, los textos astronómicos de la época de Asurbanipal hablaban de la aparición de un planeta desde los confines del sistema solar, que se elevaba y se hacía visible cuando alcanzados Júpiter o incluso Saturno antes de eso, y que luego se curvaba hacia abajo, hacia la eclíptica. En su perigeo, o sea, el lugar más cercano al Sol, cuando se encontrará más cercano del Sol y por tanto de la Tierra. El planeta en el cruce se convertía en Nibiru, en el zodíaco de Cáncer. Eso, como muestra el diagrama esquemático, que no a escala, que coloca aquí en el libro, después lo voy a colocar en el vídeo, este diagrama, solo podía ocurrir cuando el amanecer del día del equinoccio de primavera tuviera lugar en la era del carnero, la estación del carnero, ¿no? Es decir, durante la era zodiacal de Aries, que es el carnero. Todos esos diseños astronómicos de eras, de órbitas, eso lo diseñó Enki, se le enseñó al terrestre. Pistas como estas, referentes al recorrido orbital del Señor Celeste, que es Nibiru, el Señor Celeste, y a su reaparición en las que se utilizan a veces las constelaciones como mapas celestes, también se encuentra en diversos pasajes bíblicos, por lo que podemos concluir que estos conocimientos debieron de ser accesibles en toda la región de Oriente Medio, porque hasta los escritores de los textos bíblicos saben estas cosas y las mencionan. Entonces eran textos astronómicos que estaban también como a disposición de varios tipos de personas que estudiaban estas cosas, entre ellos los traductores del Antiguo Testamento, o los escritores de esos textos del Antiguo Testamento. Dice el Salmo 17 en el Antiguo Testamento, en Júpiter se verá tu faz. No está hablando de Dios, ese Dios de las religiones, está hablando de este señor, de Nibiru. En Júpiter se verá tu faz. Cuando pasa por Júpiter se ve. Afirma el Salmo 17. Dice, el Señor desde el sur vendrá. ¿Ven? ¿Saben de dónde viene la trayectoria del planeta Nibiru? Está hablando del texto bíblico, ¿ven? El Salmo 17. El Señor desde el sur vendrá, su brillante esplendor refulgirá como luz. Predecía el profeta Habacuc, capítulo 2, del Antiguo Testamento. Él solo despliega los cielos y oye el más elevado abismo, llega a la gran osa. Recuerden la constelación, la osa menor, la osa mayor. Habacuc en el Antiguo Testamento hablando de estas constelaciones y en referencia a Nibiru. Llega a la gran osa, a Sirio, otra constelación, a Orión, otra constelación, y la constelación del sur. Y dice el libro de Job en el capítulo 9 del Antiguo Testamento, y el profeta Amós, capítulo 5, verso 9, dice, vio al Señor celeste sonriendo su faz sobre Tauro, la estación del toro, de Tauro, y a Aries, desde Tauro a Sagitario, está hablando de las estaciones zodiacales. El libro de Job, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, nunca dicen que está hablando de estas cosas cuando leen esos textos en las iglesias, porque no saben nada de eso. Todos se lo atribuyen de que a un tal Dios. Pero el texto está hablando del planeta Nibiru. Como no creen en esas cosas, no mencionan nunca esto del planeta Nibiru. Todos lo refieren a un tal Dios que ellos
no tiene la mínima idea qué es, pero está en los textos bíblicos, ven, referencias al planeta, su ubicación, por dónde pasa, en qué estación está, cerca de cuál constelación pasa. Estos versículos hablaban de un planeta que cruza los cielos y orbitando en la dirección de las manecillas del reloj, retrógrado dirían los astrónomos, llega por la constelación del sur. Es una trayectoria similar a una escala mucho más grande a la del cometa Halley. ¿Sí? Aquel famoso cometa que pasa no sé cuántos miles de años por nuestro sistema solar, cometa Halley. Dice ese Charya Sitchin, pues la órbita de Nibiru es un poco parecida a esa. Similar, dice, ¿no? No es igual, similar a una escala mucho más grande a la del cometa Halley. Una pista reveladora sobre las expectativas de Asurbanipal la constituye la meticulosa traducción al acadio que ordenó realizar de las descripciones sumerias. Del sumerio él las mandó a traducir al acadio, otro gran idioma ahí de la civilización mesopotámica. Ese rey Asurbanipal. La meticulosa traducción al acadio que ordenó realizar de las descripciones sumerias de las ceremonias celebradas durante la visita de estado del rey Anu y su esposa Antu a la tierra. Ven cómo esos reyes miles de años después toman esos escritos antiguos y se interesan por eso. ¿Cuándo vino ese rey aquí a la tierra con su esposa ahí en Mesopotamia? Esto no es mito, como han querido decir muchos expertos burros. No son leyendas, no son mitos, es historia humana. De aquí astronomía profunda. Traducción al acadio que ordenó el rey Asurbanipal realizar de las descripciones sumerias, un idioma mucho más antiguo que el acadio, de las descripciones sumerias de las ceremonias celebradas durante la visita de estado del rey Anu y su esposa Antu aquí al planeta Tierra, en torno al año 4000 antes de Cristo, hasta la fecha está dando. ¿En qué año hizo ese rey de Nibiru esa visita con su esposa aquí allá a Mesopotamia? Y visitó aquí en los Andes, a Tiwanaku, donde residía su hijo Enlil, el comandante, Ninurta. El libro perdido de Enki narra esa visita también. Es el mismo Enki, uno de los mayores protagonistas de esta historia de estos visitantes de ese planeta Nibiru, narra ese hecho también. La visita del rey Anu y su esposa Antu aquí a la Tierra. En torno al año 4000 antes de Cristo estuvo ese señor aquí. Pero él hizo varias visitas al planeta, antes y después. 4000 antes de Cristo. Las secciones en las que se habla de su estancia en Uruk o Erech, ahí en Mesopotamia, cuando él llegó, antes de que llegara Enlil y Enki, sus dos hijos, los mayores comandantes aquí en la tierra, le erigieron una ciudad para él, con una residencia lindísima. Dice que era todo blanco, pintado de blanco, para recibir a su padre, el rey de Nibiru, ahí en la ciudad de Erech. En la Biblia se le llama Erech, en los textos sumerios se le llama Uruk, que fue la ciudad donde reinó Gilgamesh, ahí en Mesopotamia. Entonces, en torno al 4000 antes de Cristo, esa visita del rey y su esposa. Las secciones en las que se habla de su estancia en Uruk dicen que al caer en la noche se apostó a un observador, un sacerdote de esos astrónomos, para que subiera al último piso de la residencia que se le había construido ahí a Anu, en la ciudad de Erech o Uruk, para que observara y avisara a los que estaban en la gran sala donde estaban cenando con el rey, acompañándolo, que avisara que ya se estaba viendo el planeta de él allá en el espacio. Es un observatorio astronómico.
Todavía hay restos de observatorios astronómicos que ellos levantaron a través del planeta para observar. Entonces sigue diciendo que se subió en el nivel más alto de la torre de la residencia. Al caer la noche, se apostó un observador en el nivel más alto de la torre para vigilar y anunciar la aparición de los planetas uno tras otro hasta que surgió el planeta del gran Anu, hasta que surgió Nibiru, el planeta del rey Anu. Tras lo cual todos los dioses reunidos, o sea, los Anunnaki reunidos en la ciudad de Uruk, con el rey ahí, para dar la bienvenida a la divina pareja, o sea, al rey Anu y a su esposa Antu. Divina porque ellos le enseñaron al terrestre que son dioses, no, nunca fueron, ni son, ni serán dioses. Pero le dijeron ese engaño al terrestre y por eso los textos hablan, les llaman de dioses o divinidades, ¿no? Pero ellos sabían que era esa raza de personas. El mismo Abraham lo trata de señores, mis señores, vengan, siéntense, coman aquí, no pasen de largo. Así se les veía porque compartían con la gente. Y todos sabían que venían de ese planeta, que ellos mismos le dieron la información al terrestre. Nuestro planeta pasa por aquí, tal fecha, cada 3600 años tiene esas características y tal cual, y pasa por acá, en esta posición en el cielo, se verá, lo verán, lo pueden ver. Esas informaciones se las pasan ellos al terrestre, por eso dice que un terrestre aquí sube al piso más alto y avisa, ya se ve el planeta del rey Anu, y ahí hacían una fiesta y batían palmas. Dice, aquel que brilla, el planeta celestial del dios Anu, y entonces cantaron el himno. Cuando aparecía el planeta del rey Anu que estaba con ellos ahí de visita, entonces en su honor comenzaron a cantar himno, ¿no? Era toda una preparación para esa visita que hacían los Anunnaki acompañados por los terrestres para dar la bienvenida a esa personalidad. Que se componían himnos, alabanzas, oraciones. Y uno de los signos decía así, aquel que brilla, el planeta celestial del dios Anu. Y cantaron el himno, la imagen del Creador se ha elevado. Apareció en el firmamento, se ha elevado, que viene desde el sur y va subiendo, elevándose. La imagen del Creador, ¿por qué se le llama Creador al planeta Nibiru? Porque Él es Él, al entrar en el sistema solar, el que ayuda a crear nuestro planeta Tierra. Impacta contra un planeta que había entre Júpiter y Marte llamado Tiamat, rico en oro y en agua. Lo parte por la mitad, le transmite su ADN, a una de esas partes la convierte en pedazos de piedra, que es el cinturón de asteroides, y la otra parte la manda a otra órbita donde no había nadie nunca, que es la órbita que tiene nuestro planeta, y ahí le transmite su DNA, porque choca con esa parte, y ahí comienza entonces esa parte del planeta Tiamat a convertirse en un planeta, el planeta Tierra. Por eso se le llama en los textos antiguos a Nibiru el creador de nuestro planeta. La imagen del creador se ha elevado. Los largos textos pasan a describir después las comidas ceremoniales, la retirada de los dioses a sus aposentos nocturnos, se fueron a dormir. La procesión del día siguiente, se le llevaban en procesión por la ciudad ahí en Mesopotamia, la ciudad que le levantaron a él en Uruk, en procesión, ¿no? Una manera de honrar la visita de rey Anu. Entonces todo eso quedó escrito en tablillas, esos acontecimientos, y ese rey Asurbanipal se esforzó por leer esos textos, ¿no? Guardarlos. Y todos los astrónomos que él tenía, los sumos sacerdotes, interesarse por esos textos para ver cómo era. Porque tenía la expectativa de que él volvería, porque siempre pasa por acá, no sabían cuándo y cómo. Entonces, leyendo esos textos antiguos, ellos podrían tener una idea aproximada de cómo sería
¿Cuándo sería? Y esperaban también que Rey Anu y otros volvieran a visitar aquí al planeta. Eran las expectativas mesiánicas. Se podría razonablemente concluir, dice Sitchin, que Asurbanipal se dedicó a coleccionar, poner en orden, traducir y estudiar todos los textos antiguos que pudieran proporcionar alguna guía a los sacerdotes astrónomos para detectar lo antes posible el regreso del planeta Nibiru a nuestro sistema solar y darle información acerca de los procedimientos que habría que seguir después al rey. El hecho de llamarle a Nibiru el planeta del trono celestial, el planeta del trono celestial, en Nibiru reina una monarquía planetaria. No como aquí, que tenemos reyes de un país, no, allá hay un rey para el planeta entero, una sola lengua. Se llama el planeta del trono. El sistema monárquico lo trajeron ellos aquí, desde allá, se implantó aquí. Los primeros reyes fueron ahí en Mesopotamia, elegidos por los jefes Anunnaki. Y seguimos hoy en muchos países con esa misma estructura de gobierno, la monarquía, aunque ya está en desuso, ya los tiempos van avanzando y ya los reyes en algunos países lo que son unos parásitos. ¿Sí? Porque va avanzando, la civilización, el terrestre va avanzando, tomando más conciencia, superando unas cosas y llegan otras nuevas. Ya esa estructura de gobierno ya no cabe en la cabeza de la gente. Ahora se habla de democracia, de república. Lo de rey parece ya ridículo. ¿Ven? Como se ha ido deteriorando. Todas esas cosas pasan, igual que las religiones. Es el proceso humano inevitable. La conciencia va aumentando. El planeta del trono celestial constituye una importante pista sobre las expectativas reales, al igual que los majestuosos relieves de las paredes del palacio donde se representó a distintos reyes asirios, dándole la bienvenida al dios en el disco alado, dándole la bienvenida a Nibiru, que lo representaban como ese disco con alas en el espacio. Dándole, la representación más antigua era como una cruz brillante, ¿no? Una estrella en forma de cruz brillante en el espacio. Por eso entonces la representación de Nibiru aparece muchas veces como un disco alado y otras veces como una cruz brillante en el espacio. Son representaciones distintas del mismo planeta en diferentes épocas. Dándole la bienvenida al dios en el disco alado, que se cierne sobre el árbol de la vida. Hay una representación. Era importante ser informado lo antes posible de la aparición del planeta con el fin de poder preparar la recepción adecuada para la llegada del gran Dios, representado en su interior. El mismo Anu va a llegar, entonces hay que estar preparado para recibirlo como se merece. Ve las expectativas en la cabeza de los sumos sacerdotes y de esos reyes. Entonces están conscientes de la ida y la venida de ese planeta. Y se han enriquecido con los textos antiguos en las tablillas sobre lo que se hizo cuando llegó aquí, cómo se le trató, y ellos toman eso como guía, porque va a volver de nuevo. Y entonces también se esperaba ser bendecidos con una larga y quizá eterna vida. O sea, el ciclo de vida de los Anunnaki nunca ha sido eterno. El terrestre que cree que son eternos. Pero a través de los siglos, el terrestre fue viendo que no era así y fue cambiando la mentalidad, ¿no? El terrestre veía cómo murieron muchos de ellos aquí en la tierra. Marduk, por ejemplo, ahí en Babilonia murió. Y los sacerdotes tenían su cuerpo en su tumba ahí. Entonces la conciencia de la eternidad que le habían metido los Anunnaki engañosamente en la cabeza del terrestre, el terrestre fue dándose cuenta que eso no era así. Simplemente es un ciclo de vida más largo porque depende de las órbitas que hace su planeta alrededor de nuestro Sol. Como ya le expliqué antes, ¿no?
Nosotros tenemos 80 años cuando nuestro planeta da 80 vueltas alrededor del Sol. Nuestro ciclo de vida está ligado a las órbitas de nuestro planeta alrededor del Sol. Es así en todos los planetas. El planeta de ellos, la vida de ellos está ligada, el ciclo de vida de ellos ligado a la órbita que hace ese planeta alrededor de nuestro Sol. 365 días, una órbita. Entonces tenemos un año de vida. ¿Y ellos cómo es? Igual, pero en una escala mayor. 3.600 años para pasar aquí alrededor de nuestro Sol. Entonces un año de vida en ellos. Por eso es que viven tanto. Y engañaron al terrestre diciéndole que eran eternos. No son eternos. Un ciclo de vida más largo. Por eso es que Gilgamesh se confundió. Yo quiero la vida eterna, como que nunca iba a morir. Él iba a morir aunque consiguiese un ciclo de vida más largo. Pero en muchos terrestres se quedó esa mentalidad de que son eternos, ¿no? Porque morían generaciones de terrestres y estos tipos seguían ahí. Eso se fue clarificando, se fue aclarando a través de los siglos en la cabeza del terrestre. Se trata de un ciclo de vida distinto, no que sean eternos. Dice, poco después de la muerte del rey Asurbanipal, todo el imperio asirio se vio desgarrado por sucesivas rebeliones. Siempre que un imperio cae, los pueblos, los países, los reinos que estaban bajo ese imperio, dominados, inmediatamente procuran liberarse de ese yugo, es lo normal. En los países pasa igual, cuando un dictador muere, pues ya las instituciones, los partidos políticos, la izquierda ya se reúne y dice, ahora no está el dictador, vamos a organizarnos para luchar y conquistar el poder. Es lo mismo, sigue pasando hasta el día de hoy. El imperio iba decreciendo, haciéndose cada día más frágil, pues los pueblos que estaban dominados por él iban sublevándose, rebelándose, es lo normal. Y si seguirá así. Hoy Estados Unidos manda menos que antes, porque ya tiene otros concurrentes, entonces hay muchos pueblos que se alían con el concurrente porque este ya va en decadencia. Ese es el proceso histórico, ¿no? Siempre así. Los pueblos del África, por ejemplo, se están liberando ¿de quién? De la dominación europea. Los están mandando a todos para su casa, a los franceses, a los belgas, a los alemanes, le están expulsando a todos. No, ya no queremos que nos den limosna, que estén aquí explotándonos, llevándose nuestros minerales. Ahora nos relacionamos con China y Rusia, que nos respetan, no nos ponen condiciones, no nos explotan como ustedes. Se están liberando porque ya ven que esto va en declinio, los europeos y los estadounidenses. Es siempre así el proceso. Y sigue diciendo Sitchin, era importante ser informado lo antes posible de la aparición del planeta, con el fin de poder preparar la recepción adecuada para la llegada del gran Dios, representado en su interior, en un disco. Hay unas representaciones de un personaje como dentro de un disco alado. Y Secharia Sitchin se pregunta, ¿no será la representación del mismísimo Anu, que está en su planeta? Por eso no iba, pero eso no iba a ocurrir, dice Secharia Sitchin. Porque se pensaba que iban a ser bendecidos con una larga vida o quizás una vida eterna, ¿ves? El error del pensamiento del terrestre en relación a esa raza de personas. Y dice Sitchin, pero eso no iba a ocurrir. Poco después de la muerte de Asurbanipal, todo el imperio asirio se vio desgarrado por sucesivas rebeliones. Sus hijos perdieron el control de Egipto, Babilonia y Elam. ¿Ves? Los pueblos se van liberando cuando cae el imperio, se va debilitando. Sus hijos perdieron el control de Egipto, Babilonia y Elam, que estaban sometidos al imperio asirio. Mientras que en las fronteras del imperio asirio aparecieron unos recién llegados de muy lejos, hordas, entre comillas, se les decía, del norte, Medas del este, son distintos pueblos que llegan a
a pescar en ríos revueltos, ¿no? Como pasó con el Imperio Romano. Y comenzaron esas tribus desde Europa, Alemania, por ahí a bajar hacia Roma hasta que llegaron allá y se metieron en Roma. Acabó el imperio. Por todas partes los reyes locales se hicieron con el control y declararon la independencia del imperio asirio. De particular importancia inmediata y para eventos futuros fue el desemparejamiento de Babilonia de la realeza dual con Asiria. Se separó Asiria y Babilonia. Durante la festividad del Año Nuevo del año 626 a.C., un general babilonio cuyo nombre Nabopolassar hacía referencia en honor a Nabu, el hijo de Marduk. Y el nombre quiere decir Nabu protege a su hijo, Nabopolassar. Hubieron varios reyes que tomaron el nombre de ese hijo de Marduk, que también se le veía como un dios, para honrarlo, ¿no? Nabucodonosor, Nabopolassar y otros. Daba a entender que reivindicaba ser hijo del dios Nabopolassar, ese rey. Porque escribió su nombre significaba, el significado del nombre Nabopolassar significaba Nabu protege a su hijo. Entonces da a entender como que él era hijo de Nabu. La madre de Nabu era una terrestre y el padre era Marduk, era de Nibiru. Daba a entender que reivindicaba ser hijo del dios Nabu. Fue entronizado ese Nabopolassar, rey asirio, como rey de una Babilonia independiente de Asiria. En una tablilla se describe el inicio de su ceremonia de investidura, así, diciendo: los príncipes del país se reunieron en la asamblea, bendijeron a Nabopolassar, abriendo sus puños, le declararon soberano, abriendo sus puños, un gesto que ya no se usa, se usaba, abriendo sus puños, lo bendijeron y lo declararon soberano. Marduk en la asamblea de los dioses le dio la norma de poder a Nabopolassar. Marduk estaba vivo todavía, viviendo en Babilonia, es el que le da como la justificativa al rey, sí, apruebo tu nombramiento como rey. Parece que el rey era hijo de Marduk, de Nabu, y al entronizarlo como rey, dice Marduk en la asamblea de los dioses, reunido con otros Anunnaki, los llamados dioses, en la asamblea de los dioses, le dio la norma de poder a Nabopolassar. Las normas de poder, cómo vas a gobernar, en qué línea vas. El Anunnaki era que decidía, era el poder detrás del trono. Y sigue Sitchin diciendo: el resentimiento ante el brutal gobierno asirio, que era un imperio muy cruel, muy parecido al que tenemos hoy, en bombas y destruye, y miles de gente muertos, y niños y mujeres, y esta gente sigue igual, como que no, como nadie lo lleva a la justicia, ellos hacen y deshacen, los estadounidenses, las crueldades que se han cometido, ¿no? La mayor parte de la historia de esta gente es de guerra contra países que nunca le han declarado la guerra a ellos, solo porque son un imperio y tienen más armas, destruyen, quitan, ponen, roban. Los imperios tienen esas características. Entonces al final, cuando caen, queda ese resentimiento y ese odio entre los pueblos que fueron dominados por ellos, por esos imperios. El resentimiento ante el brutal gobierno asirio era tan grande que Nabopolassar de Babilonia no tardó en encontrar aliados para una acción militar contra Asiria. Unos aliados importantes y novedosos fueron los medas, precursores de los persas, eran unos pueblos que habrían sufrido las incursiones y la brutalidad de los asirios. Mientras que las tropas babilonias avanzaban por Asiria desde el sur, los medas atacaron desde el este.
Y en el año 614 a.C., tal como habían dicho los profetas hebreos en el Antiguo Testamento, conquistaron y prendieron fuego a la capital religiosa de Asiria, Asur. Conquistaron y la quemaron, ¿no? Arrasaron. La venganza que está en esos pueblos es la misma que está hoy en esos pueblos oprimidos por el imperio, que no han podido rebelarse porque no tienen la capacidad militar para enfrentarlo. Pero ese odio y ese resentimiento queda ahí, no importa la propaganda que hayan hecho, de que ellos son los buenos, las visas que hayan dado, para que la gente vaya para allá y viva, ¿no? Entre los pueblos hay esa conciencia histórica de que han sido oprimidos, de que se le están robando sus recursos, de que el imperio los domina con la moneda, con el dólar. Y eso no se cura con regalitos que den, eso está en la conciencia del pueblo. Por eso que cuando caen, y ellos mismos lo dicen, no tenemos amigos, tenemos intereses, porque se sienten lo máximo, ¿no? Una gente especial como imperio, excepcionales. Entonces se le va ese ego, se le sube demasiado el ego. No necesitamos a nadie, los otros sí que nos necesitan a nosotros. Hacemos lo que queremos. Nos robamos lo que queramos en cualquier país del mundo y nadie nos puede poner frente. Cuando esa gente así cae, pues saben lo que le viene encima. Ellos mismos lo dijeron, no tenemos amigos, tenemos interés. Entonces no tienen amigos realmente. Lo que tienen son enemigos, son los que estaban callados esperando su momento. El momento llega cuando el imperio comienza a debilitarse. Ahí le van todo encima. Y queda repartido en pedacitos lo que era un imperio inmenso. Esa ha sido la historia y va a ser la historia de los imperios. Porque actúan de la misma manera, entonces las mismas consecuencias tendrán. Entonces la brutalidad de los asirios no se había olvidado nunca en esos pueblos que fueron oprimidos. Por eso el deseo del imperio de matar la memoria histórica de los pueblos que domina, controlar el Ministerio de Cultura, darle un salario al ministro de Cultura para que no haga nada, se quede sentado el día entero en su escritorio, en aire acondicionado, y no levante ninguna estudio antiguo, o no busquen la historia antigua, ejemplo de rebeldía, que pueda alimentar esa conciencia nacionalista de los pueblos que han sido oprimidos. El imperio paga para que eso esté callado. Por eso quiere meter su cultura a través de las películas, de los filmes, de los bailes que inventa, alienación cultural, para que los pueblos olviden ese deseo de rebelarse. Pero no vale la propaganda. Lo hacían los indígenas con los españoles, con los franceses, con los ingleses. Siempre había un grupo de pueblos que se reunían y se rebelaban. No valió de nada el trabajo de la iglesia amansando a los pueblos a favor de los reyes europeos. Seguían saliendo gente que organizaban rebeliones. Esa es la historia. Cuando un pueblo olvida esa historia es que entonces fica alienado porque cree que lo máximo es lo que está hoy. Se olvida que en su pasado hubo rebelión. Por eso quieren matar la cultura de los pueblos, ¿no? Olviden del pasado. Y lo desprestigian. No, eso es superstición, eso es mitología, eso es leyenda. Eso no pasó. Para matar esa mentalidad que viene en la cabeza de la gente. Bien, los imperios actúan igual a través de la historia, pero tienen todo el mismo fin. Ahora todo el mundo le cayó encima, y ya ven que está débil, que el mismo decía, no tenemos amigos, tenemos intereses. Y dice, el resentimiento ante el brutal gobierno asirio era tan grande que Nabopolassar de Babilonia no tardó en encontrar aliados para una acción militar contra Asiria. Unos aliados importantes y novedosos fueron los medas, precursores de los persas, que habrían sufrido las incursiones y la brutalidad de los asirios, mientras que las tropas babilonias con
Las tropas babilonias incursionaban, avanzaban por Asiria desde el sur, los medas atacaron desde el este, y en el año 614 a.C., tal como habían dicho los profetas hebreos en el Antiguo Testamento, conquistaron y prendieron fuego a la capital religiosa de Asiria, llamada Asur. Luego le tocó el turno a otra gran ciudad del imperio asirio, que era Nínive, que era la capital real. La capital religiosa era Asur y la capital real donde vivía el rey era Nínive. Entonces le llegó también su turno, fue arrasada. La tierra del primer arqueólogo, ¿recuerdan? Asurbanipal, primer arqueólogo, el rey intelectual. La tierra del primer arqueólogo, dice Zecharia Sitchin, se convirtió en una tierra de yacimientos arqueológicos. Contradictorio, ¿no? Todo quedó enterrado por las razas que hicieron esos pueblos y con la rabia acumulada que tenían de años y años oprimidos por el imperio. Esa es la rabia a la que le tienen miedo los imperios, que los pueblos la mantengan. Por eso hay que quitársela de la cabeza. Y no lo consiguen, no valen las visas, no valen los sermones de los padres amansando a la gente, no ha valido. Esa conciencia popular está ahí. Es parte de la historia, aunque no se manifieste, pero está en la memoria. Todo queda en la memoria de los pueblos, por más que luchen a apagarla. Entonces dice Sitchin como un poco burlándose, ¿no? Asiria, la tierra del primer arqueólogo, se convirtió en una tierra de yacimientos arqueológicos. ¿Cómo podría haberle ocurrido eso a un país cuyo mismo nombre significaba país del dios Asur? Asiria. La única explicación es que los dioses le retiraron su protección. Por eso es que los reyes se mataban tanto, porque el Anunnaki, para hacerle la residencia del Anunnaki, restaurársela y rogarle que viniera a vivir ahí de nuevo, al Anunnaki. Muchos reyes se mataban por eso. Venga, ya el templo está aquí, seguirán las oraciones, seguirán las plegarias, tendrá todo lo que necesita, porque los Anunnaki se acostumbraron a eso y no tenían que trabajar. Los reyes le enviaban sirvientes que le hacían todo, una vida de vago, de cómodos. Entonces los reyes, y era como un intercambio, yo te doy todo ese privilegio y tú me das seguridad con tu poder, con tu arma, con tu tecnología. Ese era como el trato invisible que existía entre el terrestre rey y el Anunnaki. Venga a residir, quédese, le vamos a restaurar su residencia o templo. Todo eso era arrasado, dice Zecharia Sitchin. ¿Por qué caería Siria después de haber sido tan poderosa? Porque los dioses le retiraron su apoyo. Dice Zecharia Sitchin, la única explicación es que los dioses le retiraron su protección a Asiria. De hecho, como vemos, lo que hicieron fue mucho más que eso. Fueron los dioses en sí los que se retiraron. Se fueron de Asiria a otro lugar. Se retiraron del país y del planeta Tierra. Importante ese hecho. Vamos a hacer una parada por aquí. En la próxima continuamos con este libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. Interesante que esto es parte de nuestra historia, señores. No es algo pasado, leyenda o mitología. Gracias a todos y a todas los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.